El monstruo del bosque. Muy buenas noches. Mi nombre es Gertrudis. Tengo 59 años y me gustaría platicarles sobre la experiencia más escalofriante que me ha sucedido. Tenía 13 años cuando esto sucedió. Soy originaria de Puebla, pero por el trabajo de mi papá nos mudamos a Missouri, Estados Unidos. La ciudad era muy bonita y alegre, pero mi papá y mi mamá dijeron que nos mudaríamos al suburbio para evitar el ruido y los peligros que tenía el centro. Para ello, mi papá había comprado 10 acres de terreno, en los cuales hizo la casa, y en la parte de atrás pasaban los animales y ciertas plantas de siglo corto que sembraba para luego vender en la feria. Un día, mientras papá salió a vender sus productos en la ciudad, nos quedamos solas en casa con mi mamá. Pero para que no tuviéramos tanto miedo, le pidió a una vecina, doña Laura, que nos acompañe. Ella vino con su hija, Alejandra, con quien tenía una amistad muy buena, y nos acompañaría hasta el día siguiente. Todo pasó con normalidad hasta entrada la noche. Estábamos viendo televisión, las 4, en la sala, cuando de pronto todas escuchamos a lo lejos un aullido estremecedor, mismo que rompió con la tranquilidad del momento. Miré a mi mamá y ella me dijo que no me preocupara. De seguro sería un coyote de los muchos que suelen haber por el lugar. Así que todas nos tranquilizamos y seguimos viendo televisión. Pasarían unos 5 minutos aproximadamente cuando volvimos a escuchar ese mismo aullido espantoso, pero esta vez parecía estar mucho más cerca, tanto que juraría que estaba a unos metros de nuestra casa. Seguido se escuchó llorar a los canes, y estos raspaban la puerta y lloraban desesperados, como si estuvieran escondiéndose de algo muy peligroso. Golpeaban la puerta con tanta insistencia para que los dejaran entrar, que mi mamá salió a abrirles, y estos entraron precipitadamente en la casa para esconderse bajo la mesa del comedor. Los animales estaban terriblemente asustados, y en ese momento, desde el establo, se pudo escuchar cómo las vacas gritaban asustadas. Algo las estaba atacando. Podíamos escuchar cómo algo estaba peleando con las vacas, y hacían tanto ruido que la pelea se podía escuchar a varios metros. Luego hubo un silencio. Alejandra se asustó tanto por lo que escuchamos que se puso a llorar. Instintivamente la abracé mientras mi mamá y doña Laura se miraban y no sabían qué hacer. Finalmente, después de unos segundos, dijeron que saldrían a ver qué pasaba en el establo. Lo más seguro, por los gruñidos que se escuchaba, era que un lobo o un coyote atacó a las vacas, cosa que era muy poco probable, pero no había otra explicación. Como Alejandra tenía miedo y no quería que su mamá la dejara sola en casa, fuimos las 4 para el establo. Mi mamá tomó un rifle de calibre 22. Doña Laura tomó una escopeta de doble cañón para
dispararle a lo que sea que esté atacando a las vacas. Salimos por la parte de atrás de la casa, caminando a hurtadillas para sorprender al animal que estuviera haciendo daño a las vacas. Cuando estábamos por llegar aproximadamente a unos 20 metros del establo, podíamos escuchar como si algo estuviera comiendo, ya que se podía oír el sonido de unas fauces triturando huesos. Era tal el crujido que nos asustamos. Cuando llegamos a la entrada del establo, vimos la puerta entreabierta. Era ilógico porque yo misma había cerrado la puerta por la tarde y le puse el seguro una vez que guardamos el ganado. Solo alguien con inteligencia podría haber destrabado el seguro. No se podía ver mucho, pero cuando pudimos entrar al establo, pudimos ver cómo las vacas estaban agazapadas una sobre otra en una esquina, como alejándose de algo. Al fondo del establo se podía escuchar que algo se estaba alimentando, ya que sus fauces quebraban los huesos de su víctima. El ruido que hacía permitió que mi mamá y doña Laura pudieran avanzar sin ser detectadas. Cuando estaban a una distancia prudencial para poder dispararle, se detuvieron. Ese animal entonces parece que se percató de su presencia y dejó de comer para posar su mirada en mi mamá y doña Laura. Esa mirada era amenazadora. Unos profundos ojos amarillos les miraban desde las sombras. Entonces este animal emitió ese aullido siniestro que hizo erizar la piel de todos quienes estábamos presentes, incluso de las vacas. Doña Laura iluminó con su linterna a esa bestia, quien amenazaba con lanzárseles desde la oscuridad. No lo podíamos creer. El aspecto de esa bestia era algo imposible de creer. Parecía un animal, pero tenía muchas facciones de persona. Las patas traseras eran muy musculosas, cubiertas totalmente de pelo oscuro. La parte de su tronco parecía la de una persona, pero se le podían ver los huesos de las costillas y sus brazos eran más largos en relación con su cuerpo. Estaba totalmente bañado en la sangre de la vaca que había matado y de la cual se estaba alimentando. Gruñía infernalmente. En ese momento en que mi mamá y doña Laura quedaron en shock por la presencia imponente de esta bestia, Alejandra gritó de miedo con tanta fuerza que me zumbaron los tímpanos. Esto permitió que la bestia quite su mirada de las dos mujeres que estaban frente a él. Mientras nos miraba, mi mamá aprovechó para dispararle. Un fuerte ruido estremeció el lugar, seguido de un lamento de ese ser que cayó hacia atrás. Mi mamá intentó dispararle otra vez a esa cosa, pero esta, a pesar del disparo, se pudo poner en pie y, con esas patas gruesas, pegó un brinco hacia una de las ventanas del establo. Era un salto imposible, pues la ventana estaba a 3 metros de altura. Sin embargo, esa bestia la saltó con mucha facilidad. Aún incrédulas por lo sucedido, todas nos abrazamos. Alejandra lloraba del miedo que sentía. La pobrecita vaca estaba totalmente despedazada. Varios de sus órganos estaban regados por el lugar y una gigantesca mancha en el piso de su sangre hacía
muy espantoso estar ahí. Rápidamente nos dispusimos a asegurar bien el establo, de tal forma que las vacas estén seguras. Volvimos a la casa y todas estábamos aún muy asustadas por ese ser que no sabíamos qué era y cómo, a pesar de recibir el disparo de mi mamá, este se pudo levantar y saltar esa altura sin dificultad. En eso estábamos cuando otra vez se pudo escuchar ese aullido infernal de esa bestia. Para nuestra desgracia, el aullido provenía de la parte delantera de la casa. Alejandra, de nueva cuenta, se puso a llorar y yo hice lo mismo. Estaba aterrada por lo que esa bestia le hizo a la vaca en el establo, tanto que pensé que de seguro nos haría lo mismo. Por lo visto, ahora venía por venganza. Esa bestia gruñía con tanta ira que se podía sentir el odio hacia nosotras en cada gruñido. Presas del pánico, mi mamá y doña Laura empuñaron de nueva cuenta sus armas. Cuando, de pronto, esta criatura golpeó fuertemente la puerta. Gritaba y gruñía con tanta fuerza mientras golpeaba la puerta que parecía que ésta caería en cualquier momento. Cuando miré a mi madre, ésta también estaba llorando. Me decía que no me preocupe, que todo estaría bien. Me indicó que me lleve a Alejandra al segundo piso y que cierre la puerta muy bien. Que no importa lo que escuche, no abra la puerta por nada, hasta que ella me lo pida. Apresuradamente tomé a Alejandra y, aunque ésta no quería dejar a su madre, la tomé del brazo y la llevé a mi cuarto. Esa bestia afuera arañaba las paredes con tal intensidad que sus marcas quedarían grabadas en la madera. Cuando estuve en mi cuarto, no aguanté la curiosidad y me acerqué a la ventana. Pude ver a esa bestia. Era muy alta y estaba parada en sus patas traseras, como si de una persona se tratase. Me volví a meter al cuarto del miedo. No pude permanecer allí y luego se pudo escuchar a lo lejos el motor de un vehículo. Era el esposo de doña Laura quien, después de escuchar los disparos y los fuertes aullidos de esta bestia, llegaba a ver cómo estábamos. Esa cosa, en cuanto vio que gente se acercaba a la casa, huyó entre las sombras para esconderse en la vegetación del lugar. Al poco tiempo se podía oler un olor muy fuerte a orina. Cuando abrimos la puerta, pudimos ver que ese ser dejó marcando a la casa con su apestosa orina. Un olor tan desagradable que producía ganas de vomitar. Cuando el papá de Alejandra llegó, le contamos lo que pasó y, con las personas que venían con él, fue a ver si encontraban a esa bestia. Sin embargo, no pudieron encontrar nada. Las personas que estaban con el esposo de doña Laura dijeron que eso que atacó al ganado muy probablemente era un nahual. No se veían por esos lugares desde hace mucho tiempo, pero en el pasado, en ese sector era algo común verlos. Yo, antes de esta experiencia, no sabía que algo así existiera, pero ahora lo sé. Después de un par de días se supo de la noticia de un hombre que había sido encontrado muerto en el campo. Estaba totalmente desnudo y, aunque su cuerpo
estaba en avanzado estado de descomposición. Se decía que la causa de su muerte había sido un disparo en el pecho.